Los deportes profesionales ofrecen salarios notoriamente altos, aunque son extremadamente competitivos. Si te conviertes en profesional en un deporte importante, deberías ser financieramente solvente de por vida. Pero los atletas también son famosos por sus grandes gastos. Cuando esto sucede, a menudo terminan arruinados y necesitan un nuevo trabajo. Pues el día de hoy estaremos viendo a 10 atletas que alguna vez fueron grandes y que ahora tienen trabajos regulares. Número 1. Vin Baker. Era un prometedor graduado de Hartford que jugó para varios equipos de la NBA, incluidos los Milwaukee Bucks, los Seattle Supersonics y los New York Knicks, pero Baker luchó contra el consumo del alcohol y las drogas, e incluso admitió haber jugado varios juegos bajo la influencia de drogas. A veces los compañeros de equipo de Baker podían oler el alcohol en él en la práctica. Baker, con un contrato en Seattle con un valor de $86 millones durante 7 años, pero 3 años más tarde fue pasado a Boston, donde se sometió a un examen físico. El médico empleado por los Celtics encontró signos de daño hepático asociado con el alcoholismo, y a partir de allí las cosas solo empeoraron para Baker. Perdió más de $100 millones debido a una mala gestión financiera y se encontró la necesidad de un trabajo estable. Ahí es donde entró Starbucks, que claramente no estaba ganando ni cerca de lo que ganaba en la NBA, pero tenía seguro médico a través de su nuevo trabajo y un cheque de pago constante en esta compañía. Número 2. Adrian Dantle. Vino de la poderosa escuela secundaria de baloncesto de Matha en los suburbios de Washington y luego asistió a Notre Dame como estudiante de segundo y tercer año. Fue estadounidense del primer equipo en la universidad después de jugar en el equipo ganador de la medalla de oro de 1976. Comenzó su carrera en la NBA con Búfalos, pero desde entonces jugó para Indiana, Los Ángeles y Utah. Fue una de las estrellas de la liga, lo que hizo que formara parte del equipo de novatos en 1977, además de ser nombrado novato del año. Fue en 1981 cuando fue seleccionado en el segundo equipo estelar de la NBA y lideró la liga con anotaciones. Después de dejar la NBA, Dantle decidió que quería retribuir a su comunidad y se convirtió en un guardia de cruce que vivía en Maryland. Ganaba solo $14,000 al año, mucho menos de lo que ganó en un solo juego en la NBA. Se decía que hacía esto no porque estaba arruinado, solo que quería los beneficios médicos. Dantle todavía vive en la casa que compró por $1,1 millones en 1990 y es conocido por ser muy tacaño. Número 3. Karl Malone. Desde sus modestos comienzos como un granjero rural de Luisiana y criado por una madre soltera en la familia de 9 hijos, Karl Malone se elevó para convertirse en uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos y posiblemente en el mejor ala pívot de todos los tiempos. Ha sido reconocido oficialmente como uno de los 25 mejores jugadores en la historia de la NBA, nombrado 2 veces el jugador más valioso de la NBA junto con 2 medallas de oro para el baloncesto de Estados Unidos. Karl terminó su carrera como jugador como el único en la historia en anotar 2,000 puntos o más en 10 temporadas consecutivas y es el segundo máximo anotador detrás de Kareem Abdul-Jabbar. Después de dejar la NBA, se mudó de regreso a Luisiana natal y comenzó a vivir de manera más frugal. Era comentarista en ESPN y parecía administrar sus activos de manera responsable, pero se sabe que transporta madera por una pequeña tarifa. Posee unos pocos miles de acres de propiedad de Louisiana Timberland, cosecha árboles en la propiedad y también posee los derechos de petróleo, gas y minerales. Le encanta transportar camiones. Dice un socio de él que esta es su forma de hacer algo que ama. Estar solo en el camión le da tiempo para pensar. Número 4. Deuce McAllister. Es el único jugador en la historia del fútbol americano de Ole Miss que registró 3 temporadas con al menos 1,000 yardas. En abril de 2001, McAllister fue a la selección número 23 de los New Orleans Saints y corrió para más de 1,000 yardas en 3 temporadas consecutivas por primera vez en la historia de los Saints. Fue el primer corredor de los Saints en 22 juegos de 100 yardas, incluido un récord de franquicia de 9 partidos consecutivos en 2003. En su primer año como titular en 2002, lideró la conferencia con 1,388 yardas terrestres, anotó 16 touchdowns y fue votado para el Pro Bowl. Pero después de amasar una gran fortuna en la NFL, McAllister abrió un concesionario de automóviles, el cual fue desafortunado. Hizo una serie de inversiones locas por una suma de $70 millones para volverse a ponerse de pie. McAllister se vio obligado a tomar un trabajo adicional como orador motivacional. En caso de que estés interesado, McAllister está disponible para asistir a eventos privados en reuniones de negocios para levantar la moral. El señor McAllister está cobrando $5,000 y $10,000 por evento y está obteniendo un ingreso decente, pero no lo suficiente para compensar sus inversiones mal administradas. Número 5. Randall David Johnson.
Apodado The Big Unit, es un ex lanzador de béisbol profesional estadounidense que jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas de 1988 a 2009. Durante 16 años jugó principalmente para los Marineros de Seattle y los Diamondbacks de Arizona, y sus 4.875 ponches lo colocan en el segundo lugar de todos los tiempos detrás de Lonald Rain. Posee 5 de los 7 totales más altos de ponches en una temporada por un zurdo en la historia moderna. Con un patrimonio neto de $115 millones, a Johnson le está yendo bien, pero está usando su tiempo libre para dedicarse a una pasión de mucho tiempo a la fotografía. Su sitio web está repleto de fotos de alta definición de destinos de viaje y conciertos. En sus propias palabras dice, asistí a la USC durante 3 años, con una beca de béisbol, y se especializó en fotoperiodismo mientras estudiaba el arte y el oficio de la fotografía para el periódico de la universidad El Diario Trojan, y un pequeño rock and roll para una revista en Los Ángeles. No está claro cuánto dinero gana, pero está claro que no necesita más efectivo. Antes de continuar, te daré un tiempo para que le des like y comentes hasta ahora cuál ha sido el caso más interesante. Recuerda seguirnos y activar el botón de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, continuemos. Número 6. Brian Johnson. Fue un jugador de béisbol que jugó con varias franquicias, siendo su etapa más famosa en los Gigantes de San Francisco. Su momento notable en su carrera de béisbol profesional de Johnson se produjo el 18 de septiembre de 1997, cuando conectó un jonrón en la parte baja de la entrada 12 contra los Dodgers de Los Ángeles, para llevar a los Gigantes de San Francisco a un empate con los Dodgers en el primer lugar. Los Gigantes ganaron la Liga Nacional y desde entonces el juego sería recordado entre los fanáticos de los Gigantes y los Dodgers como el juego de Brian Johnson, pero después de dejar la liga, Johnson decidió seguir una carrera en la banca. Nadie sabe qué precipitó esta decisión, pero los resultados son claros. Johnson continúa obteniendo un ingreso cómodo fuera de la MLB, lo que significa que no depende de comenzar acuerdos de patrocinio o cualquiera de los otros trabajos, que está al alcance de la mayoría de los ex deportistas, y según a él le apasiona el trabajo. Número 7. Giovanni Carmazzi. El ex mariscal de campo de Hofstra, Giovanni Carmazzi, fue uno de los 6 mariscales de campo reclutados antes de que Tom Brady en 2012. ESPN quería entrevistarlo, pero Carmazzi, la ex selección de tercera ronda de los 49ers, rechazó la entrevista. Algunas de las personas creen que ESPN estaba extremadamente molesto por su falta de voluntad para participar, por lo que llevaron a cabo una campaña de difamación en su contra, aunque la información que proporcionaron en su mayoría era de dudosa procedencia. Aparentemente Carmazzi compró una propiedad de 2 horas al norte de San Francisco, donde cría cabras y practica yoga. Si este fue el intento de ESPN de desacreditar a Carmazzi, hicieron un trabajo bastante pobre, ya que muchas personas que viven en las ciudades suspiran por un estilo de vida más pastoral. También está restaurando una antigua casa de campo en Roseville, California, y está colaborando en el desarrollo de un programa de software en línea para puestos llamado Smart Technologies. Número 8. Shandon Anderson. Fue un jugador de baloncesto profesional de la NBA desde 1996 hasta 2006. Solo fue titular en un juego y no vio mucha acción, pero aún así contribuyó a numerosos equipos durante la liga. Jugó para 4 equipos después de ser reclutado por los Utah Jazz. En 1996 estuvo con los Jazz, Houston Rockets, New York Knicks y Miami Heat. Jugó en las posiciones de escolta y alero. Su mejor temporada fue en 1999 cuando promedió 12 puntos por juego con los Rockets. Su promedio de carrera es de 7 puntos por juego. Anderson ganó un campeonato de la NBA en 2006 con el Miami Heat como un respaldo y posteriormente se retiró, pero fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a calentarse para Anderson. Literalmente ha sido vegetariano durante más de 20 años y pronto comenzó a perseguir su otra pasión de ser un chef. Anderson asistió al Instituto Culinario Living Light en Fort Bragg, California en 2010 y de 2012 a 2013 también asistió al Natural Gourmet Institute en Nueva York. Un amante del arte y la comida, Anderson quería una manera de combinar los dos y se creó la visión del arte de la bebida, asegurándose de que sus platos se mantuvieran fieles a su gusto vegano y dio a eso una presencia artística. Anderson contrató una serie de reconocidos cocineros veganos para su restaurante. Me dije que mi último año en la NBA era para ganar un campeonato y después que lo hice sabía que era hora de probar algo nuevo, dijo Anderson sobre su nuevo negocio. Número 9. Kendall Simmons. Era un guardia ofensivo que jugó con los Pittsburgh Steelers a principios de la década del 2000. Simmons comenzó los primeros 2 años de su carrera después de estar lesionado todo el 2004. Regresó en 2005 y comenzó los 20 juegos. En el Super Bowl 40 con los Steelers, Simmons experimentó una lesión fuera del campo durante la temporada de 2006, mientras se rehabilitaba de una lesión en el talón, lo que hizo retirarlo temprano. También luchó contra la diabetes tipo 1. Mr. Simmons, con su esposa Celeste y sus 4 hijos en Auburn, Alabama, ha servido 5 años como paciente embajador nacional pagado por Novo Nordisk, la compañía farmacéutica danesa que produce insulina y otros productos para controlar la enfermedad.
En 2016 hizo más de 25 apariciones para Novo Nordisk en campamentos de diabetes, ferias de salud, hospitales infantiles y otros eventos. Habla sobre su experiencia en el control exitoso de la diabetes con el tema de que, ya sea que sea jugador de fútbol o albañil, las buenas prácticas de control de la diabetes son necesarias para una vida saludable. Número 10. Vince Young. Es un ex mariscal de campo de fútbol americano que jugó en la NFL durante 6 temporadas. En 2009 ganó su segunda selección de Pro Bowl y fue nombrado regreso del año de la NFL de Sporting News. Pero el regreso duró poco y después de ganar $25 millones en la NFL, lo perdió todo y se declaró en bancarrota. Pero luego consiguió un trabajo en la Universidad de Texas como oficial de desarrollo. Supuestamente ganaba $100,000 al año, lo cual es mucho para la mayoría de las personas. Y hasta aquí el video de hoy, muchachos. Si te ha gustado y te pareció interesante, sugiero que te suscribas y eches un vistazo a nuestros otros videos. Gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega.